Los presupuestos participativos surgieron en el mundo y en América Latina como una respuesta a la crisis del Estado que ha llevado a la transformación de la democracia y de la administración pública. Representan una forma de participación activa de los ciudadanos en el ámbito de políticas públicas, que implica un rompimiento con la visión tradicional del gobierno como aparato único de definición y de resolución de necesidades. Lo que involucra es una nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Lo que estos mecanismos plantean de fondo es incrementar la capacidad de compartir definiciones de problemas para de esta manera aumentar la legitimidad, la eficiencia y la eficacia de las acciones. Esto puede hacerse a partir de los mecanismos cuyo objetivo, de acuerdo con Joan Subirats, es el de compartir la complejidad de las decisiones públicas entre el máximo de ciudadanos posible, utilizando diferentes fórmulas y reglas. La primera experiencia en Latinoamérica de presupuesto participativo comenzó en 1989 en la capital de Porto Alegre, Brasil. Desde entonces, la participación de la ciudadanía en la elaboración de presupuesto público se ha convertido en uno de los núcleos centrales de las políticas de un gran número de administraciones de otros países, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Argentina y en España. En este último país, destaca que en el ejercicio de consulta sobre presupuesto participativo, los niños y los adolescentes tienen accesibilidad a la votación de los proyectos a los cuales se destinará el recurso. En México son diversos los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, desarrollados a partir del principio fundamental de la participación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el interior de nuestro país, este ejercicio democrático es reciente y ha tenido presencia en los estados de Durango, Sonora, Michoacán, Baja California y Jalisco. Algunos casos han sido acciones desarrolladas a partir de los planes de desarrollo municipal. Sobre estas experiencias, es de destacar el ejercicio de presupuesto participativo en el municipio de Cuquío, en el estado de Jalisco, denominado Consejo Municipal Democrático de Cuquío, generado en 1993 con la participación de diversas organizaciones sociales, civiles y académicas, como un instrumento que permitió a los ciudadanos participar en la toma de decisión sobre las inversiones públicas en proyectos locales de desarrollo, caso que se considera como un caso prototípico por ser la única experiencia de presupuesto participativo en México con resultados tangibles y que se empleó por más de 10 años. Frente a estas experiencias, ¿cuál es el balance? De acuerdo con diversos académicos especialistas en el tema, como Cristina Sánchez Mejorada y Lucía Enríquez, el presupuesto participativo ha representado un ejercicio que sin duda ha permitido democratizar las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y se ha convertido en el garante de la transparencia y el control ciudadano sobre los recursos y servicios públicos, ya que representa un instrumento metodológico, pedagógico de comunicación, concertación y construcción de nuevas relaciones entre el gobierno local, la comunidad y la ciudadanía. Su importancia radica en que se le puede considerar como instrumento promotor del debate entre la población y el gobierno sobre las prioridades del gasto público y las necesidades de la población, como un instrumento incluyente al ser universal, lo que implica la inclusión no solo de comunidades, sino de problemáticas que recurrentemente son ignoradas o poco atendidos por los gobiernos a través de las políticas públicas. Por lo anterior, es importante que estos instrumentos estén sometidos a una evaluación y reformulación constante, garantizando así la incidencia de los ciudadanos en la definición y solución de sus problemas. Para ello es necesario ampliar la concepción de participación ciudadana, considerando, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que la reconoce como un derecho y una obligación que involucra el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como las comunidades y pueblos indígenas. Por lo que ningún mecanismo de participación ciudadana, incluidos los presupuestos participativos, pueden ser acotados a materias como obra pública, infraestructura urbana y seguridad pública. Los alcances deben incorporar cualquier tipo de necesidad sentida y real de la ciudadanía,
atendiendo a la garantía de todos los derechos. El Distrito Federal se ha caracterizado por contar con ciudadanos sumamente activos e interesados en incidir en la política pública local, particularmente a raíz de los sismos de 1985. Todos estos ciudadanos, ya sea de manera individual o colectiva, no han cesado sus esfuerzos por generar espacios de participación institucionalizada, lo que ha derivado en que la demarcación cuente con una ley de participación ciudadana, que entre otros considera los presupuestos participativos como un mecanismo específico de participación que en su artículo 83 a la letra dice: artículo 83, en el Distrito Federal existe el presupuesto participativo, que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos serán las obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito. Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000, conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto vigente. Sin embargo, es necesario ampliar los rubros sobre los cuales los ciudadanos deben tener posibilidades de plantear necesidades, ya que, como se mencionó, los mecanismos de participación deben permitir la autodeterminación de los individuos, su libertad y desarrollo, con respeto a todos los derechos, ya sean económicos, sociales, culturales o ambientales. En este sentido, en lo que respecta a los derechos culturales de todos los habitantes de la Ciudad de México, estos también se reflejan en sus necesidades sentidas. Prueba de lo anterior se encuentra la gran cantidad de espacios culturales que son gestionados de manera independiente por colectivos, organizaciones y vecinos que con escasos o nulos recursos logran hacer efectiva una oferta cultural en comunidades que son excluidas de la política cultural del Distrito Federal. Lo anterior responde en primer lugar a un presupuesto cada vez más castigado para este tipo de políticas y en segundo lugar a una visión centralizada y poco incluyente sobre lo que debe ser la política cultural. El resultado de lo anterior es una oferta cultural centrada únicamente en algunas delegaciones, las del centro de la ciudad, y por ende la exclusión de la mayor parte de delegaciones de la periferia. Incluir proyectos culturales en los presupuestos participativos posibilitaría contar con recursos extras para la política cultural, ampliar la oferta cultural y por ende hacer extensivos los derechos culturales a aquellas comunidades excluidas, que la política cultural en el DF se vea enriquecida con la visión de otros actores interesados en la misma y finalmente y más importante, que los presupuestos participativos representen mecanismos de participación que efectivamente otorguen a los habitantes de la Ciudad de México su legítimo derecho a determinar cuáles son sus necesidades y sus problemas, sin que este ejercicio se vea limitado por una visión rígida y regida únicamente desde el gobierno central. La participación ciudadana a través de sus diversos mecanismos como los presupuestos participativos representa no solo una tendencia a nivel mundial, que múltiples actores sin importar su signo ideológico o su orientación política la proponen y defienden. Lo que es innegable que ésta se ha convertido en un tema significativo en la agenda pública y el debate político en aras de garantizar la actuación eficaz y eficiente de la administración pública y por ende la calidad de nuestras democracias. Nuestra propuesta se vincula y refuerza con la reforma del artículo 42 a la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal en virtud de utilizar el presupuesto participativo en actividades encaminadas a fortalecer la vida cultural de la Ciudad de México. Por tanto, la finalidad es ampliar las facultades de las y los ciudadanos para que el presupuesto participativo también pueda ser utilizado con la finalidad de fomentar la cultura de los barrios, colonias y pueblos originarios. Promover también el respaldo de recursos para difundir contenidos artísticos y culturales en círculos vecinales más cercanos de la autoridad local. En resumen, el dotar de herramientas a los ciudadanos para que puedan decidir cómo van a solucionar problemas concretos de su comunidad también implica poderles permitir determinar y decidir cuáles son sus necesidades. Los ciudadanos organizados tienen el derecho a optar
entre alumbrar su calle o pavimentar su colonia, o hacer un teatro al aire libre, o invertir en un acervo de libros para la biblioteca comunitaria. La participación ciudadana, compañeros diputados, no es una medalla de los partidos políticos, es una exigencia de muchos años de aquellos que no se identifican con nosotros, pero que esperan y nos exigen que les demos las herramientas para que puedan determinar cuáles son sus problemas y que puedan participar de forma activa y determinada en sus soluciones. Derivado de lo anterior, sometemos a consideración de la H Asamblea Legislativa del Distrito Federal la siguiente iniciativa que adiciona a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y de Fomento Cultural del Distrito Federal, para quedar como sigue. Primero, se adiciona un párrafo al artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, para quedar como sigue. Artículo 83, en el Distrito Federal existe el presupuesto participativo, que es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3% del presupuesto anual de las delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos serán los de obras, servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades recreativas, deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito Federal. Compañeros diputados, para terminar, esta iniciativa busca darle la posibilidad a los ciudadanos del Distrito Federal de participar de forma integral en la elaboración de diferentes proyectos en sus comunidades. Pero no pueden ellos tomar las riendas y buscar soluciones si antes no les dimos la posibilidad de poder determinar ellos mismos cuáles son sus necesidades. Muchas gracias, diputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones quinta y séptima y 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Cultura.